En este canal ya hemos visto casos como el de Balduino IV, el rey leproso que plantó cara a Saladino, o como una película como Alien puede dar más miedo cuando conoces lo que pasaba detrás de las cámaras. Pero hoy vamos un paso más allá, porque estos 5 mitos tienen algo en común. Son tan buenos como relato, que hemos preferido creerlos, aunque la arqueología, la ciencia y los documentos digan otra cosa. ¿Y si la historia que te contaron en la escuela es, en parte, una mentira diseñada no para engañarte, sino para controlarte, asustarte o simplemente entretenerte? La mayoría hemos oído la historia así. Un continente perfecto, avanzado, rico, con tecnología casi mágica, que un día es destruido por los dioses y se hunde para siempre bajo el mar. La Atlántida. Nos la imaginamos con templos brillantes, máquinas imposibles y gente en túnicas blancas estilo ciencia ficción. Y claro, la pregunta de siempre: ¿dónde estaba? ¿En el Atlántico? ¿En el Mediterráneo? ¿En el Caribe? Aquí viene el jarro de agua fría. La única fuente original donde aparece la Atlántida son 2 textos de Platón, los diálogos Timeo y Critias, escritos hacia el 360 a.C. No hay mapas antiguos, no hay crónicas oficiales, no hay un informe arqueológico secreto del mundo antiguo. Lo que hay es filosofía. Platón no estaba haciendo de geógrafo, estaba haciendo de pensador y de guionista moral. Usó la Atlántida como ejemplo, como una gran fábula sobre un imperio que se corrompe, se cree superior y acaba siendo destruido por su propia soberbia. Platón no estaba escribiendo historia, estaba escribiendo una advertencia política sobre la corrupción de Atenas. La Atlántida no es un lugar, es una moraleja que hemos tomado demasiado literal. Entonces, ¿por qué tanta gente intenta situarla en un mapa? Porque hay un evento histórico brutal que encaja muy bien en el mito: la erupción minoica de Tera, la actual isla de Santorini, alrededor del 1600 a.C. Una explosión volcánica gigantesca que arrasó parte de la civilización minoica, provocó tsunamis, cambios climáticos y dejó un recuerdo traumático en el Mediterráneo. Siglos después, Platón toma ecos de desastres como ese, los mezcla con su crítica política, le pone un envoltorio de civilización perfecta destruida y el resto es historia. O mejor dicho, mito convertido en falsa historia. Pasamos del mar y los volcanes a cementerios, ataúdes y colmillos. Antes de que Hollywood inventara el vampiro elegante y seductor, en muchos pueblos de Europa del Este tenían un problema muy real. La gente estaba convencida de que los muertos volvían de sus tumbas. No era una forma de hablar. Realmente se desenterraban cadáveres para asegurarse de que no regresaran. ¿De dónde salió esta locura? Hay 3 ingredientes clave. Primero, las enfermedades reales. En algunos casos, se ha relacionado la figura del vampiro con enfermedades como la porfiria o la rabia. Personas extremadamente sensibles a la luz solar, con la piel dañada, sangrados, cambios en los ojos y en la conducta. Episodios de agresividad o alucinaciones. En una época sin diagnóstico médico, eso no sonaba a síndrome, sonaba a maldición. Segundo, el monstruo de la descomposición. Cuando un cuerpo se descompone, se hincha. Eso hace que parezca que el cadáver ha comido o engordado. Las encías se retraen, dejando más al descubierto los dientes. Resultado, parecen colmillos más largos. Los gases internos presionan los líquidos del cuerpo y a veces esos líquidos salen por la boca o la nariz. ¿Qué encuentran los campesinos al abrir la tumba? Un cuerpo hinchado, con dientes que parecen afilados y restos de sangre en la boca. Conclusión para una mente del siglo XVIII: se ha alimentado. Es un vampiro. Tercero, las llamadas epidemias de vampiros. En el siglo XVIII, en varias zonas de Europa del Este,
hubo verdaderas oleadas de miedo. Corría el rumor de que un muerto estaba causando enfermedades o desgracias en el pueblo. La gente abría las tumbas, encontraba cadáveres con estos signos naturales de descomposición y entraba en pánico. Empezaron a clavar estacas, decapitar cuerpos, quemar restos. La situación llegó a tal extremo que las autoridades tuvieron que intervenir para frenar la exhumación masiva de cadáveres. Todo por no entender algo muy simple: la biología de la muerte. El vampiro no era un monstruo sobrenatural. Era la combinación perfecta de miedo, ignorancia médica y mucha imaginación nocturna. Ahora cambiamos de escenario, pero el miedo sigue siendo el mismo. Juicios, hogueras, posesiones, histeria colectiva. Hablamos de brujas, y siempre el mismo discurso: el demonio está entre nosotros. Pero ¿y si parte de todo eso no fuera magia negra, sino intoxicación alimentaria masiva? Aquí entra en escena un invitado inesperado: el ergotismo. En los granos de centeno húmedo puede crecer un hongo llamado Claviceps purpurea. Este hongo contiene compuestos relacionados con el ácido lisérgico, la base del LSD. Traducido: si tu pan está contaminado con esto, no estás comiendo un bocadillo, estás haciendo un viaje psicodélico forzado. Los síntomas incluyen alucinaciones visuales y auditivas, convulsiones, sensación de que el cuerpo no te pertenece, gritos, comportamientos extraños. Ahora imagina una aldea del siglo XVII. Gente pobre que come casi siempre pan de centeno. Un verano húmedo. Cosecha contaminada. La mitad del pueblo empieza a convulsionar, ver cosas, gritar, decir que sienten presencias. Ellos no veían hongos, veían demonios. Esas mujeres no estaban poseídas por el diablo. Estaban sufriendo un viaje psicodélico masivo causado por pan en mal estado. Lo que la Iglesia llamó posesión, la ciencia lo llama ergotismo. Y de ahí salieron muchos casos de brujería que hoy, mirados con lupa, huelen más a intoxicación que a pacto con Satanás. Salimos de las hogueras y nos vamos a un desfiladero estrecho que se ha convertido en símbolo de resistencia: las Termópilas. Si preguntamos por la batalla, casi todos tenemos la misma imagen en la cabeza: 300 espartanos hipermusculados luchando semidesnudos contra un ejército interminable de persas, en cámara lenta y con lluvia de flechas. Gracias, Hollywood. Pero la historia real es bastante distinta y mucho menos romántica. En la batalla de las Termópilas no había solo 300 espartanos. Al comienzo del combate había unos 7.000 griegos. Esos 300 espartanos, sí, pero también tespios, tebanos y otros aliados que se quedaron a luchar y a morir con ellos. La idea de solo 300 contra 1.000.000 es más propaganda que dato histórico. Eso no quita mérito al sacrificio de los espartanos, pero sí cambia la narrativa. No eran unos pocos héroes aislados, era una coalición griega intentando detener, como podía, a un imperio enorme. Y luego está la imagen de Esparta como un paraíso de honor, disciplina y gloria militar. La realidad tiene una sombra mucho más oscura. Esparta era una sociedad esclavista extrema. La mayoría de la población eran hilotas, una especie de siervos sometidos que superaban en número a los ciudadanos espartanos aproximadamente 7-1. Para mantener el control, los espartanos les declaraban la guerra ritualmente cada año. Eso les permitía matar hilotas sin consecuencias legales, como si fuera parte del sistema. Suena bastante menos épico que las capas rojas y los discursos heroicos, ¿verdad? El mito del héroe romántico espartano funciona muy bien para cómics y películas como 300, pero en términos históricos es, en gran parte, un producto de propaganda de guerra antigua y de marketing moderno. Y llegamos al plato fuerte, el mito que faltaba para completar el vídeo: el caballo de Troya. La historia la sabemos todos.
Los griegos, desesperados tras años de asedio, construyen un caballo gigante de madera, fingen retirarse, dejan el regalo en la playa, los troyanos lo meten en la ciudad, se van a dormir y por la noche, los mejores guerreros griegos salen del caballo, abren las puertas y Troya cae en una sola noche. Es uno de los engaños más famosos de toda la literatura. Pero hay un problema. Arqueológicamente, es casi seguro que el caballo nunca existió tal y como lo cuentan los poemas. La ciudad identificada con Troya, en la capa conocida como Troya 7Ra, muestra señales claras de destrucción por guerra, incendios, derrumbes, restos de conflicto. Se suele datar alrededor del 1180 a.C., lo que encaja bastante bien con la cronología aproximada de la llamada Guerra de Troya. Pero no hay caballo, no hay restos, no hay menciones en textos contemporáneos a un truco de un caballo gigante. Lo que sí tenemos son poetas, siglos después, adornando la historia. Entonces, ¿de dónde sale el caballo? Hay dos teorías fascinantes que encajan mejor con la realidad. La primera es que el caballo fuera una metáfora de un ariete de asedio. Grandes estructuras de madera con ruedas, cubiertas con pieles húmedas de animales para protegerse del fuego, usadas para golpear las puertas de la ciudad. Imagina un enorme armazón de madera, alargado, cubierto de pieles. A ojos de los poetas, es más fácil convertir eso en la imagen de un caballo legendario que explicar ingeniería militar. La segunda teoría es aún más poética. En la mitología griega, Poseidón no es solo dios del mar, también es dios de los terremotos. Y su animal sagrado es el caballo. Es posible que los muros de Troya cayeran, al menos en parte, por un terremoto real. Pero cuando los poetas cuentan la historia, no dicen «vino un terremoto y tiró las murallas». Dicen que la ciudad cayó por un caballo asociado a Poseidón, un símbolo, una metáfora divina de un evento natural. El resultado es un desastre natural o militar real convertido, siglos después, en la mejor estrategia de infiltración de la historia de la guerra. Si juntamos los 5 casos, pasa algo curioso. La Atlántida deja de ser un continente perdido y se convierte en una advertencia política malinterpretada. Los vampiros dejan de ser monstruos inmortales y se transforman en la expresión de nuestro miedo a la muerte y a la descomposición. Las brujas dejan de ser servidoras del demonio y pasan a ser víctimas de hongos, histerias colectivas y fanatismo. Los espartanos dejan de ser héroes puros y nos muestran cómo la propaganda puede ocultar esclavitud y violencia sistemática. Y el caballo de Troya deja de ser un truco perfecto y se convierte en metáfora de arietes, terremotos y poetas con mucho talento. La pregunta es, ¿preferimos la verdad compleja o el mito bonito que nos han contado siempre? En este canal nos gusta utilizar la imaginación y darle espacio a la fantasía, así que, ¿por qué no lo dejamos en un empate? Si has llegado hasta aquí, probablemente seas de los que disfrutan cuando la historia se desmonta un poco y deja ver las costuras. Cuéntame en comentarios qué mito te ha sorprendido más y cuál te gustaría que tenga un vídeo completo solo para él. ¿Atlántida, vampiros, brujas, espartanos o el caballo de Troya? Y si quieres más historias donde mezclamos cine, historia, arqueología rara y mitos desmontados, suscríbete, deja tu like y comparte este vídeo con ese amigo al que le encantan las conspiraciones, pero todavía cree que la Atlántida está en Google Maps. Nos vemos en la próxima.